Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. La convención republicana terminó anoche con el discurso de Donald Trump, convertido ya en candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo sale Trump de esa cita política en Milwaukee? A propósito de Estados Unidos, siguen los cuestionamientos a la candidatura demócrata de Joe Biden. The Washington Post dice que Obama le ve ahora menos posibilidades. ¿Está acaso herida de muerte? Cuando faltan 10 días para los comicios presidenciales en Venezuela, la exdiputada María Corina Machado ha denunciado un sabotaje en su contra. Pero, ¿qué pasará en el país después de las elecciones? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 19 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La convención del Partido Republicano de Estados Unidos, que terminó anoche en Milwaukee, no solo ungió a Donald Trump como candidato presidencial a las elecciones del 5 de noviembre, sino que escuchó en pie su discurso al cierre del evento y lo aplaudió a rabiar. Trump, de 78 años, que sobrevivió el sábado a un intento de asesinato cuando encabezaba un mitin en Butler, en Pensilvania, acudió a la convención con una venda en su oreja derecha y estuvo acompañado por su candidato a la vicepresidencia, el senador por Ohio, J.D. Vance. Trump habló de la llegada de migrantes latinoamericanos. Dijo con ironía que Venezuela ya no es un país peligroso. Tanto que la próxima convención republicana podría celebrarse allá, pues la criminalidad se ha reducido un 72%. Y agregó que en El Salvador ha caído un 70%. Really a dangerous place, but not anymore. Because in Venezuela, crime is down 72%. In fact, if they would ever win this election, I hate to even say that, we will have our next Republican convention in Venezuela because it will be safe. Our cities will be so unsafe we will not be able to have it there. In El Salvador, murders are down by 70%. Why are they down? Donald Trump gobernó Estados Unidos de 2017 a 2021 y debe enfrentarse en 3 meses y medio al aspirante demócrata, el presidente Joe Biden. La encuesta de ayer de 538 dice que Trump cuenta con el 43,1% del apoyo ciudadano y Biden con el 40,1%. ¿Qué dijo exactamente Donald Trump y políticamente hablando cómo ha salido el expresidente de la convención republicana? Llamamos anoche a Milwaukee a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, Donald Trump había adelantado que este iba a ser un discurso más personal y eso es lo que escuchamos aquí anoche. En parte, el expresidente Trump comenzó su esperado discurso aceptando formalmente la candidatura presidencial republicana y diciendo que quería lanzar un mensaje de unidad, de confianza, fuerza y esperanza, y que ha llegado el momento de sanar la división y la discordia en Estados Unidos. Trump prometió una victoria increíble, dijo, en noviembre, y ser el presidente de todo Estados Unidos, no solo de la mitad del país. Y ahí es cuando se hizo el silencio en el auditorio de la Convención Republicana, aquí en Milwaukee. La voz de Trump cambió y comenzó a relatar el intento de asesinato el fin de semana pasado. Dijo que solo va a hablar de eso una vez porque es demasiado doloroso para él. Detalló que sintió el roce de la bala en la oreja tras escuchar el disparo, que vio toda la sangre, pero que se sintió seguro porque cree que tenía a Dios de su lado. Habló de momento providencial y de haber sido salvado por la gracia de Dios Todopoderoso, dijo. El relato dejó al auditorio en silencio. Vimos lágrimas, suspiros
y ovaciones, especialmente cuando dedicó un momento de silencio a la persona que murió en el tiroteo de hace casi una semana. El público entregado a Trump, que aseguró que el atacante quería detener su movimiento, el trumpismo, pero que el ataque no le detendrá y que los republicanos ahora se unirán más determinados que nunca. Todo esto ante la atenta mirada de su familia, sus hijos y su esposa Melania Trump, que se había mantenido fuera del foco público en la campaña electoral hasta ahora. A partir de ese momento en el discurso, Trump ya volvió a ser el de siempre y pasó a hablar de los puntos habituales en sus mítines y su agenda electoral. Dijo que estas son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos, que el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial, que él solucionará las guerras en Ucrania y en Gaza, además de hablar de economía, aranceles, inmigración. Habló de invasión en la frontera con México, dijo, reiteró que cerrará las fronteras, construirá el muro e iniciará deportaciones masivas en su primer día si gana las elecciones. En esa parte Trump recuperó su tono habitual. Se salió del guión, la estructura se volvió más confusa y repitió acusaciones de caza de brujas en referencia a sus juicios e imputaciones. También cargó contra los demócratas, aunque fue 40 minutos tras empezar el discurso y apenas mencionó al presidente Joe Biden explícitamente, pero sí lanzó ataques lejos de esa unidad. Y el discurso, que concluyó tras casi 1 hora y media, el más largo en una convención en la historia moderna de este país, concluyó rodeado de su familia, de su número 2 y candidato a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, y con una fuerte ovación en pie de los más de 20.000 asistentes, cerrando filas con veneración y dejando claro que este es absolutamente el partido de Donald Trump, que es ya por tercera vez consecutiva el candidato presidencial republicano. Mientras Donald Trump cerraba ayer la convención republicana en Milwaukee, la candidatura de su adversario, el presidente demócrata Joe Biden, enfrentaba nuevos cuestionamientos de sus copartidarios. Biden, que tiene COVID-19, se encuentra en su casa de Delaware. Lo más grave para Biden apareció ayer en The Washington Post. El diario aseguró que el expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente y a quien lo une una gran amistad, cree que las posibilidades del inquilino de la Casa Blanca se han reducido notablemente. El declive político de Biden se acentuó por su desastroso debate con Trump. Su memoria le juega malas pasadas. En las últimas horas olvidó en una entrevista el nombre de su secretario de Defensa, Lloyd Austin. Lo describió simplemente como The Black Man, el hombre negro. Look at the heat I'm getting because I named the Secretary of Defense the Black Man. No solo Obama parece estar escéptico con respecto a la candidatura de Biden, que tiene ya 81 años. Según varios medios de comunicación, la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y el conocido representante Jamie Raskin le han insistido en que reconsidere su posición. ¿Está herida de muerte la candidatura de Joe Biden? Llamamos ayer a Milwaukee, a donde cubría la convención republicana, a José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Sí, las filtraciones a la prensa sobre lo que el círculo inmediato al expresidente Barack Obama estaría escuchando directamente del exmandatario de que le gustaría que Joe Biden tomara la decisión de abandonar la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia son relevantes sin duda, pero también son relevantes dado que son acompañadas de filtraciones de otras figuras importantes del Partido Demócrata, lo que muestra que es una especie de campaña concertada invitando al presidente a abandonar la candidatura. Hay que decir que muy pocos son los que saben en este momento cómo se van a desarrollar los próximos horas y días que vienen adelante. Aquí en la Convención Nacional Republicana donde me encuentro, hemos visto este ciclo informativo y algunas personas recordaban esta frase atribuida a Vladimir Ilich Lenin sobre que hay décadas donde no pasa nada, pero hay semanas donde pasan décadas. Y esto sin duda es lo que se siente aquí en el ambiente, la transformación que está habiendo en el sistema de partidos americano, el atentado en contra del expresidente Trump
la reconformación de la candidatura demócrata son procesos realmente significativos. Hay que decir también que lo que se respira aquí en Milwaukee es un optimismo brutal por parte del Partido Republicano. Hay una idea de que Joe Biden no será el candidato y ya los escenarios sobre qué puede pasar adelante se están presentando. Chris LaCivita, un jefe de la campaña de Trump, ha dicho, y con esto cierro, que la campaña republicana tiene más de 20 posibilidades sobre cómo combinar los 270 votos electorales claves para llegar a la Casa Blanca. Y dijo, mientras tanto, los demócratas solo tienen una combinación y esa pasa por el medio oeste, el famoso cinturón del óxido de Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Si pierden ahí, todo se ha terminado. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A menos de 10 días para las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que se enfrentarán el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, la situación para los críticos del régimen chavista sigue siendo difícil. Ayer en Barquisimeto, 360 kilómetros al oeste de Caracas, la líder opositora María Corina Machado denunció en un video lo que había ocurrido la noche anterior con 2 vehículos que estaban utilizando ella y parte de su equipo. Así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son 2 camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Machado es la máxima figura de la oposición venezolana. Inhabilitada como candidata por la justicia, es el principal apoyo de González Urrutia. Un sondeo de la firma Delfos y la Universidad Católica Andrés Bello le da a él el 59% de la intención de voto y a Maduro el 24%. Con estos datos en la mano, lo que mucha gente se pregunta es qué pasará en Venezuela al día siguiente de las elecciones y después. Llamamos anoche a Caracas al periodista especializado Eugenio Martínez, director de Votoscopio. Creo que es necesario insistir que, según todos los estudios de opinión pública creíbles y confiables, la primera opción de triunfo la tiene Edmundo González. No obstante, todavía hay que materializar en las urnas lo que se ve en los estudios de opinión pública y no es descabellado que el gobierno venezolano intente de alguna u otra manera manipular la intención de participación en los próximos días, afectando notablemente las condiciones electorales. No obstante, Venezuela no se acaba el 28 de julio independientemente del resultado que anuncia el Consejo Nacional Electoral. Si se confirma lo que se está viendo en las encuestas, un triunfo de Edmundo González, Venezuela va a entrar en un proceso de negociación muy complejo. Hay que recordar que la toma de posesión del próximo presidente es en enero del año 2025, así que vamos a tener un periodo de poco menos de 6 meses para negociar la transferencia de poder. Y esa transferencia de poder va a ser posible si se da un acuerdo entre el nuevo presidente y el presidente saliente y el chavismo, madurismo en este momento, que garantice primero la posibilidad que ellos sigan teniendo vida política en el país y segundo, algún acuerdo de justicia transicional que permita garantizar la gobernabilidad del país. Si Nicolás Maduro, por alguna razón, aunque no es la primera opción de triunfo que se ve en las encuestas, es declarado ganador de la elección del 28 de julio, igual Venezuela va a entrar a un proceso de negociación con un presidente
excesivamente débil, entendiendo que fuimos a una elección con las condiciones más restrictivas de la última década. Va a ser muy complejo que la comunidad internacional reconozca un nuevo periodo de 6 años de Nicolás Maduro, así que aunque el resultado que anuncia el Consejo Nacional Electoral sea la victoria de Nicolás Maduro, Venezuela va a entrar en un nuevo proceso de negociación que seguramente va a llevar al país en el corto plazo a una renovación adelantada de autoridades. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Distintas agencias de Estados Unidos, como la CIA, espiaron por más de 50 años al hoy presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así lo reveló Fernando Moraes, biógrafo del mandatario, en el diario Folha de Sao Paulo. Moraes, con la ayuda del despacho de abogados Pogus Goodhead y con base en la Ley de Acceso a la Información estadounidense, accedió a 819 documentos y a 3.300 páginas de expedientes que confirman que entre 1966 y 2019 Washington espió al actual presidente brasileño. El ex capitán de la selección francesa de fútbol, el portero Hugo Lloris, dijo en las últimas horas que los cantos racistas de jugadores argentinos tras la final de la Copa América son un ataque al pueblo francés y especialmente a quienes tienen origen africano. Entre tanto, aquí en Argentina, el presidente Javier Milei despidió al subsecretario de Deportes, Julio Garro, por haberles pedido a Lionel Messi, capitán del seleccionado, y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, Claudio Tapia, que se disculparan por los cánticos. Este sábado, Karol G va a empezar a batir un récord en España. Desde mañana y hasta el martes, dará 4 conciertos consecutivos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. No hay entradas. Las 240.000, con un precio promedio de 10 euros cada una, se agotaron en minutos. De esa forma, la colombiana superará la marca que tenía el grupo británico Coldplay, que el año pasado vendió 225.000 boletas en el Estadio de Montjuïc, en Barcelona. Karol G. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.